Mis hermanos, pasa a vosotros, ocupen sus lugares si son tan amables. Mis hermanos, antes que otra cosa les quiero pedir, si me perdonan. ¿Me perdonan? ¿Sí me perdonan? Bueno, en especial a Dafne le voy a pedir, ¿me perdonas, Dafne? ¿Sí me perdonas en serio? ¿De corazón? ¿De qué me perdonas? Joel, ¿me perdonas? Joel dijo que no. Perfecto. ¿A quién le pregunto? Mi hermano Benjamín, ¿me perdonas? Tú sí me perdonas. ¿De qué me perdonas? Gracias, mi hermano. Bueno, hubieran escuchado lo que dijo mi hermano. Hoy tenemos un tema, va a aparecer en unos momentos en la pantalla. Tenemos un problema gigantesco. ¿Perdonan ustedes? A ver, les pregunto eso. ¿Perdonan ustedes? ¿En serio perdonan? ¿O nada más van guardando las cositas por ahí? Es una pregunta muy fuerte. ¿Verdaderamente has aprendido a perdonar o solamente te vas quedando las cosas y las vas enterrando? Y eres de los que dice, perdono, pero no olvido. ¿Quién de ustedes perdona pero no olvida? Y se empiezan a levantar las manos. Entonces, ¿verdaderamente perdonan? La pregunta es muy complicada. Hoy iniciamos una serie de 2 temas. En la mañana, nuestro hermano Alfonso dio el primer tema de 4 que van ligados. Hoy es el primer tema de 4 temas que van a ir ligados. Una pregunta, ¿sabemos perdonar? A veces, solo una persona dijo que sí. Déjenme decirles que eso es más complicado de lo que parece. Quisiera que verdaderamente nosotros supiéramos perdonar. Hablo de mí, porque tal vez tú ya sabes perdonar perfectamente y cuando hay una ofensa hacia ti, conoces todo el procedimiento para llegar a perdonar. Acabo de ofender a mi hermana Eli, ¿sí? Me acerco contigo y te digo, ¿me perdonas? Inmediatamente me dices sí y ya se acabó todo. Bueno, mi hermana es muy honesta y dice, no. De labios para afuera me dices, ¿te perdono? Pudiera ser que me diga de labios para afuera, te perdono. De labios para afuera. Pero por dentro, ¿nos puede pasar? Absolutamente a todos. No vamos a aprender a perdonar el día de hoy. Hoy apenas vamos a ver el primer paso de 4 que vamos a seguir. ¿Ya vieron la diapositiva cómo se llama? Reconocer la ofensa. ¿Verdad que tú sí sabes reconocer la ofensa? A veces. ¿Sabes reconocer la ofensa? ¿Estás seguro? Voy a poner una situación hipotética. Una persona te pide prestados 1,000 pesos, 1,000 pesos, y no te los paga. Y tú dices, bueno, no hay problema. Pero otra persona te pidió prestados 10 pesos y se los estás cobre y cobre y cobre. ¿Por qué te fue más fácil perdonar 1,000 pesos que 10 pesos? Depende a quién se los preste. ¿Qué más? Tal vez porque vio la necesidad. ¿Por qué más? Si es buen pagador o mal pagador.
Fíjense cómo están hablando nada más de las cosas externas. ¿Qué tanto te afectó emocionalmente? ¿Qué tanto te afectó aquí adentro el que te quedó debiendo 1,000 pesos? ¿Y qué tanto te afectó el que te quedó debiendo 10 pesos? ¿Es lo mismo? En ocasiones no, puede ser completamente diferente una cosa y otra cosa. Hoy el objetivo es que aprendamos a reconocer las ofensas. Pregunta, mis hermanos, ¿te han ofendido aquí en la congregación? Y ya se quedaron algunos y dijeron sí, otros dijeron no, y otros prefirieron ni me muevo. ¿Por qué? Vamos a ser honestos, ¿nos hemos ofendido? Empiezo de forma personal. ¿Cuántas veces no he podido acercarme a saludar a alguno de ustedes y pueden decir, es que el hermano ya tiene algo contra mí, no me saludó? ¿Les ha pasado eso? ¿Que se sienten ofendidos porque alguien no los saludó? Voy camino a saludar a mi hermano Misael, pero por algún motivo me distraje, me fui y me saludé aquí a mi hermano Yetro. ¿Qué dice Misael? Puede ser que responda a eso, porque a él sí y a mí no. Pregunta, ¿te ofendí? Puede ser que sí, pero ¿qué tanto te ofendí? Fíjense bien la pregunta, porque si la ofensa que le hice fue, él la siente de este tamañito, puede ser fácil sanarla. Pero si la ofensa que él sintió fue de este tamañote, ¿será igual de fácil sanarla? No, no es igual de fácil. Reconocer la ofensa. Tenemos ahí una imagen. Quiero que la vean bien y me digan cuál es la actitud de la joven que tiene pues un colorcito cafecito. ¿Cuál es la actitud de ella? Yo no fui, yo. La de azul, ¿qué está haciendo? Tú lo hiciste. Que me esculquen. Yo no. ¿Con quién se identifica de esas dos personas? Con los dos. Porque en ocasiones nosotros somos los que estamos ofendiendo, o que estamos reclamando, o que estamos sin reconocer la ofensa. Y ahí tenemos una cita bíblica que está en Proverbios 17:9, la vamos a estudiar al rato, ¿sí? Así que pasemos al objetivo del día de hoy. Como les dije al inicio, hoy no nos interesa, bueno, sí nos interesa iniciar el camino, no aprender a perdonar completamente, porque incluso 4 predicaciones no son suficientes. Se necesitan muchas más, pero con estas empezamos el camino del perdón. Qué fácil que con 4 predicaciones yo ya pudiera perdonar a todo mundo. ¿Puedes perdonar? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? Y bueno, hay varias cabecitas que dicen que sí. Y en ocasiones esa persona a la que no has perdonado es la que tratas todos los días. Tu esposa, tu esposo, un hijo, una hija, un hermano. Convives con él todos los días y le vas guardando las cositas. Le vas echando otra gotita al vasito hasta que el vasito se derrame. Bueno, los objetivos. Queremos iniciar el camino del perdón. Hoy apenas es el primer paso. Vamos a ver 4 pasos. Hoy los vamos a mencionar, pero solo vamos a ahondar en uno de ellos, ¿sí? Y debemos de entender la importancia de reconocer la ofensa para poderla trabajar. Y esto va en 2 sentidos. Fíjense bien. Persona A, persona B. Persona A ofendió a persona B. ¿Sí? ¿Quién salió más dañado? ¿Están de acuerdo? ¿Quién salió más dañado? Los dos. El ofendido, pues claro que se siente mal, pero el que ofendió también sale dañado. Ambos, los dos salen dañados. Entonces, en esta segunda parte, debes de reconocer la ofensa. Ambos
el que hizo la ofensa debe de aceptar: la regué, me equivoqué, hice algo que no era debido. Pregunta: ¿alguna vez te han reclamado algo y tú dices, si yo ni cuenta me di? ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos pasó. La imagen que pusimos al inicio, yo no fui. Muchas veces me ha pasado eso, que se han acercado y me han dicho, es que usted esto y esto. Perdóname, no me di cuenta. Pregunta: ¿reconozco la falta? Muchas veces no. ¿Sí? ¿Qué tanto me afectó? Resulta que mi hermana Lucy ya no me quiere hablar. ¿Sí? Me ve, se da la vuelta. Ah, caray, pues ¿qué le hice? Bueno, no la saludé una ocasión. ¿Reconozco la ofensa? La mayoría de las veces ni siquiera me enteré. Y tengo que enterarme para poder trabajarlo. La persona ve qué tanto le afectó esa ofensa. Voy a poner el ejemplo de los 10 pesos. Le presté los 10 pesos a una persona, pero ¿qué creen? Ese día me tuve que regresar caminando a mi casa porque era lo que tenía para el transporte. Y me entero que los 10 pesos los utilizó para comprarse un chicle. ¿Me afectó? ¿Qué tanto me afectó? Bueno, eso sería lo de menos, la caminata. ¿Qué tanto me afectó? Él sabía que yo no tenía dinero. Él se aprovechó de mí. El de 1,000 pesos que no me los pagó, tal vez se los presté, me costó trabajo, pero sé que era para una necesidad verdadera. ¿Sí? Esos 1,000 pesos era porque fue la quincena de comida de su familia o de la semana para su familia. Ah, bueno, no me los pagues, eso es tuyo, es tuyo. ¿Notan la diferencia? Tenemos que ir reconociendo este tipo de situaciones, pero la parte más importante es el objetivo número 3, aprender principios bíblicos para lograr lo anterior. Por favor, mis hermanos, al inicio de este tema no aparecen citas bíblicas. No piensen que no tiene bases bíblicas, pero eso las vamos a ver en las últimas 3 diapositivas. ¿Sí, mis hermanos? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, la primera parte es difícil y es reconocer la ofensa recibida o infringida. No es tan fácil como decir, no te saludé. Puede ser mucho más allá que eso. Alguna persona podría sentirse humillada porque a uno no lo saludé y al otro sí lo saludé. ¿Podrían sentirse humilladas? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿cuál es la ofensa? ¿El que no lo saludé? ¿El que lo ignoré nada más? ¿O se sintió humillado? Muchas veces se sintió humillado. Voy a poner un ejemplo distinto. Le digo a una persona una palabra que en mi léxico es normal, que yo estoy acostumbrado, pero la otra persona la entiende desde una perspectiva diferente, ¿sí? Por su formación, por su educación. Y yo le digo a una persona, híjoles, bueno, a la hermana María Elena, para que no se me ofenda, le digo, mi hermana María Elena, ¿qué cusca eres? Pregunta, ¿cómo se va a sentir mi hermana María Elena? Depende del concepto. ¿Por qué? Porque en Guerrero eso significa que persona tan detallista, tan analista, que hace las cosas bien. ¿Sí? Pero yo lo dije en mi contexto y ella lo entendió en el contexto Ciudad de México. ¿Qué significa en la Ciudad de México? Pues una palabra muy diferente, ¿verdad? Pregunta, cuando ella me reclame a mí, ¿por qué me llamas así?
¿Entiendo yo la ofensa? No la entiendo. No comprendo por qué se está ofendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Reconocer cuál fue la falta. Oye, pero ¿por qué te molestas que te haya dicho así? Es un halago. Eres una persona detallista, una persona pues que hace las cosas bien. Ah, y ya cuando ella me lo empieza a explicar, es que lo que me dijiste fue esto otro. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer, perdóname, yo no tenía yo ese concepto, yo no sabía que tú ibas a entender las palabras de esta manera. ¿Cuántas veces te has ofendido o te han ofendido y se pudo solucionar todo cuando hablaron y es que yo lo que te estaba diciendo era esto, pero tú lo entendiste de otra manera por tu concepto, por tu formación, por la zona donde vives? ¿Les ha pasado? Y creo que a todos nos ha pasado. Tengo un grupo de amigos, tiene una cultura este grupo de amigos, voy con otro grupo de amigos, hablo lo mismo que en este primer grupo y ya ofendí a estos. Muchas veces no es tan fácil reconocer la falta, tanto la que me hicieron como la que yo hice. Otro clic, por favor. El segundo paso para perdonar, esto como les dije, los vamos a estar viendo posteriormente, es comprender a quién beneficia el perdón. ¿A quién beneficia el perdón, mis hermanos? En primerísimo lugar, ¿a quién beneficia el perdón? A mí. Resulta que mi hermana María Elena me ofendió muy feo a mí. Yo me siento ofendido. Pero ella ni siquiera se enteró de que me ofendió. Le estoy poniendo el ejemplo, pero al revés. Ella ni siquiera se enteró que me ofendió. ¿A quién va a beneficiar el perdón? ¿A mi hermana? ¿A quién va a beneficiar? A mí. Porque en el momento en que yo la perdone, el que descansa soy yo. Ella tal vez ni siquiera se enteró. Bueno, y ya se lo dije, es que tú me ofendiste. Y ella me pide perdón. Bueno, cuando yo le otorgue verdaderamente el perdón, el que descansa soy yo. Otro clic, por favor. Miren, pero para lograr llegar a ese segundo paso, este tercer paso es esencial. Tú tienes que haberte reconciliado primero contigo para ir a buscar la reconciliación con los demás. Si tú estás mal, si tú te sientes mal, no vas a poder ayudar a los demás. Tú tienes que estar bien. Siguiente punto, ¿sí? Y tienes que comprender la compasión como un paso esencial para obtener perdón. Como les digo, esto solo los estoy listando porque los vamos a ver en los siguientes sábados, ¿sí? ¿La compasión es necesaria para perdonar? Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Compasión a quién? En primer lugar, compasión a quién? A ti mismo. Voy a inventar que estoy cargando este teclado aquí. Aquí lo estoy llevando. Cuando deje el teclado, ¿a quién le ayuda? A mí mismo. ¿Qué va a pasar cuando suelte el teclado? Voy a descansar. Este teclado es todas esas ofensas que tú sigues cargando, que tú sigues llevando aquí a cuestas y que no has querido soltar. Entonces, debes de entender esa compasión. Cuando tú perdonas, en primer lugar tienes compasión por ti, pero cuando perdonas al otro, tienes compasión por él. Por último, debemos de entender que el amor es esencial para lograr el perdón, ¿sí? Ese amor es un poder inmenso que te va a ayudar a perdonar. ¿Cómo dice el segundo mandamiento, mis hermanos? ¿Me acuerdan, por favor? Amarás a... ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Si tú tienes amor por ti, vas a poder perdonar. Pero si tú no te sabes amar,
Va a ser muy difícil que sepas perdonar a los demás. Esto lo estaremos viendo más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí faltó un clic. Y ahora sí ya, la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que vean bien esta tabla. ¿Sí? Léanla. ¿Sí la pueden leer bien, mis hermanos? Aquí tenemos dos elementos esenciales. El primero de ellos, ¿qué pasos necesitas tú para reconocer una ofensa? Tienes que tener estos pasos bien claros. Son 4 pasos. Y después, 4 pasos para perdonar esa ofensa. Vean bien, son 4 y 4. ¿Sí? ¿Podrían poner para reconocer una ofensa? Para reconocer una ofensa. Ahí están los 4 pasos. Díganme, ¿cuál es el primer paso? Muy bien. ¿Quién es el responsable en la ofensa? ¿Quién ofendió? ¿Quién ofendió? Me regreso al ejemplo del saludo. Perdón por los ejemplos tan repetitivos. ¿Verdaderamente la persona que no saludó a los demás tiene la culpa de que se hayan ofendido? Muchas veces no. No es tan fácil y tan automático porque siempre el culpable es ¿quién? ¿Cuántos dedos me están señalando a mí? Estos dedos me están señalando para acá. Uno está para allá y los otros dedos están para acá. Entonces, mis hermanos, no es siempre tan fácil identificar quién es el responsable. En ocasiones sí va a ser la otra persona, pero muchas veces la ofensa, el responsable soy yo. Tengo que identificar bien al responsable, porque en ocasiones sí tengo que perdonar a la otra persona, pero si el responsable soy yo, ¿a quién tengo que perdonar? A mí mismo. Segundo punto, también tienes que reconocer quién es el perjudicado. ¿Quién es el perjudicado? Y ahí la respuesta es, depende. Primero tienes que saber quién es el responsable. Pero voy a poner un ejemplo. Voy caminando y uno de ustedes, un hermano X, una persona X, con toda la intención me da un golpe. Ahí podríamos decir es fácil. Díganme quién es el perjudicado. A ver, piénselo bien. Aquí está mi esposa, ¿sí? Bueno, mis hijos están acá arribita. Vamos a imaginar que voy caminando con mi familia y me acaban de dar un golpe y caí, me noquearon. ¿Quién es el ofendido? De forma automática podrían decir que el que recibió el golpe. ¿Se ofende la esposa? ¿Se pueden ofender los hijos? Muchas veces ese es el problema. Te lo hice a ti, ¿qué se meten? ¿Les ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. No, nada más te ofendí a ti, espérate. No es tan fácil y tan automático, nada más te ofendí a ti, porque en ocasiones ofendiste a muchos más. Hace algún tiempo, después de una plática X que había varias personas, tuve que platicar en privado con una persona y le decía, es que en serio, ¿no te diste cuenta cómo ofendiste a todos ellos? Y se empezó a justificar la persona. Yo no, ¿no qué? Y la volteó, el culpable fuiste tú. Perdón, pero es que no me atacaron a mí. Al que estaban atacando era a ti. Te estaban atacando a ti. No, es que, no, espérate.
En ocasiones identificar el perjudicado no es tan automático, porque puedo pensar que nada más fue un asunto que le hice, perdón, mi hermana Eli, por tenerte aquí al frente, nada más se lo hizo a mi hermana Eli. ¿Ofendo a mi hermana Eri? ¿O no ofenderé a mi hermana Eri? ¿Ofenderé a mi hermano Roberto si le hago algo a Eli? Sí, yo creo que sí. Pero no solamente a ellos, a sus hermanos, a sus hijos, o sea, es más amplio. Muchas veces ese es el problema para el perdón. Si no identifico a quiénes estoy afectando, no voy a poder perdonar. ¿Sí? El siguiente elemento, determinar la naturaleza de la ofensa. Esto lo vamos a ahondar mucho más en unos momentos. ¿Sí? Determinar la naturaleza de la ofensa. Hay diferentes tipos de ofensa. Algunas de ellas son inconscientes y he estado poniendo ejemplo de ofensas inconscientes. Pero hay ofensas que son muy conscientes, ¿sí? Que son intencionales, y también hay ofensas por negligencia. Sí, hay de muchos tipos. Para perdonar una ofensa, tienes que saber qué es lo que tienes que sanar. Sí, tienes que identificar las emociones que te causó la ofensa o las emociones que causaron tu ofensa. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo bíblico, mis hermanos, porque sé que ahorita está muy teórico esto. Debes de reconocer cómo te afectan o cómo afectaron a las demás personas y elegir perdonar a quien haya ofendido. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Voy a hablar un poquito ahondando sobre las anteriores. Lo primero es identificar la ofensa. Ya estuvimos hablando que todo empieza con reconocer la ofensa, reconocer si fueron palabras, si fueron acciones, si fue una omisión, algo que ofendió. Hace rato estaban haciendo un comentario que voy a tomar. Resulta que mi hermano Santos, estoy inventando, ¿sí? Quedó de visitar a mi hermano Joel, ¿sí? Y simplemente no asistió. Tuvo un choque en su carro, Dios no lo quiera, pero bueno, es un ejemplo, y ya no llegó. Pregunta, Joel, ¿te sientes ofendido? ¿Te dejó como novia de pueblo, vestido y alborotado? ¿Sí te ofendes? ¿Sí? Si hay algo negativo, ¿estás enojado? ¿Sentido? Por fin te iba a visitar. Efectivamente. A esos pasos vamos. Exactamente lo que acaba de decir mi hermano Felipe. ¿Sí? Ahora tengo que reconocer el impacto. ¿Qué fue lo malo de que no haya sido? ¿Cuál fue todo el impacto que le causó a él? Resulta que tú le ibas a compartir la palabra, pero él había invitado a parte de sus amigos, conocidos, y todos se quedaron esperando. ¿Qué tan grande fue el impacto? Muy grande. O puede ser que nada más iban a ver para salir a caminar al parque. Algo muy sencillito. ¿Es el mismo impacto? Es un impacto muy diferente uno y otro. Debes de reconocer cuál es el impacto que te hizo esto. Y el tercer paso es acepta la responsabilidad. Hace años, un predicador llegó muy tarde a una iglesia a predicar. De hecho, ya habían cantado varios himnos extras, pues porque no llega. Y cuando pasa el predicador, va todo sucio. Da su predicación y se baja. Y el pastor le llama y lo empieza a regañar horrible. Y le dice, ¿cómo es posible? Primero llegas tarde y ve en qué situación vienes. ¿Cómo es posible que tengas cara para presentarte para predicar? Y el hermano le dice, mira, me chocaron, vengo lastimado,
tuve que estar agarrando los fierros del carro para poder llegar aquí. Llegué, por eso vengo sucio. Y tú todavía estás ofendido porque me tardé en llegar, cuando debería de estar en el hospital. Pregunta, ¿será importante averiguar? Muy importante. Pero debes de reconocer el impacto que está causando esa ofensa tuya. ¿Sí? Toda la congregación estaba esperando al predicador invitado. Todos estaban expectantes porque les dijeron, es un hombre muy consagrado, muy esto, muy lo otro, y todos querían escucharlo. Pero en ocasiones, en lugar de averiguar, inmediatamente lanzamos el dedo acusador. ¿Sí? Acepta tu responsabilidad. Sí, no llegué a tiempo. No es excusa, pero si me ves así es porque pasó esto. Y la otra persona, al aceptar eso, inmediatamente le empezó a pedir disculpas. Disculpas, es que no lo sabía, perdón. Yo pensé que venías en estado inconveniente porque hasta tu desempeño, bueno, no, pero perdón. Y ya lo llevaron al doctor. ¿Sí? Es una situación real que sucedió. Esto tiene que hacernos conciencia. Si verdaderamente las ofensas las estamos reconociendo como deben de ser o no. Siguiente diapositiva, por favor. Un paso esencial para que puedas perdonar a otro o que puedas, pues, ser perdonado, es que tú sepas expresar arrepentimiento. Eso es esencial. Hace, unos sábados atrás, se habló precisamente del arrepentimiento. ¿Sí? Debes de aprender a arrepentirte. Ya no voy a ahondar mucho sobre ello. Y debes de buscar la reconciliación. Cuando tú reconozcas, cometí una falta, ¿y sabes cuándo más debes de buscar la reconciliación? ¿Cuándo crees? Si tú admites que cometiste una falta, debes de buscar la reconciliación. Pero ¿cuándo más debes de buscar la reconciliación? Cuando tú no cometiste la falta. Esto lo vamos a ver bíblicamente en unos momentos más. ¿Sí? Tienes que buscar la reconciliación. No porque tú hayas ofendido, sino porque tú quieres estar bien con Dios. Y por último, tienes que aprender de las experiencias para que te sea cada vez más fácil perdonar. La primera vez que tú perdonas una cuestión muy grave, cuesta mucho trabajo. Pero cuando lo vas haciendo parte de tu vida, aprendes a perdonar. Ahora sí, mis hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus sagradas escrituras. Siguiente diapositiva, si son tan amables en cabina. Y vámonos a Salmo 69, verso 20. Aquí son muchas citas bíblicas, por eso las vamos a intentar llevar muy rápido. ¿Sí? Ya tienen ahí Salmo 69, verso 20. ¿Sí? En algunas versiones se utiliza la palabra ofensa, en otras versiones se utiliza la palabra burla, en tu versión puede decir algo distinto, pero en todos los casos es algo que te han hecho. Y dice, las burlas, ¿qué dice? Me han roto el corazón y estoy acongojado. Esperaba compasión y nadie me la tuvo, alguien que me consolara y a nadie hallé. Lo primero que debes de entender es esto. Tú puedes minimizar las ofensas. Tú te puedes creer muy fuerte. Tú puedes creerte, háganme lo que quieran, a mí no me afecta. ¿Verdaderamente no te afecta? La realidad es que sí te va afectando. Te va destruyendo cada vez que tú vas acumulando ofensas y más ofensas y más ofensas. Tienes que aprender a decir, sí, me lastimó, sí, me duele. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Aquí está una parte importantísima. La persona que quiere estar bien con Dios es la que se tiene que acercar a pedir perdón. Fíjate bien, estos versos 23 y 24.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pregunta, ¿quién ofendió? ¿Yo tengo algo contra él o él tiene algo contra mí? ¿Quién tiene? ¿Yo contra él, según la Biblia, o él contra mí? Él contra mí, ¿sí? Pero ¿quién es el que va a buscar la reconciliación? ¿Quién es el que va a buscar que haya otra vez esa paz? ¿Quién va a buscar el perdón? ¿El ofendido? El que quiere estar bien con Dios. Veamos al verso siguiente. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Esta parte es esencial, mi hermano. La mayoría de nosotros siempre nos escudamos diciendo, si el que ofendieron fue a mí, ¿yo por qué voy a ir a pedir perdón? Pregunta, cuando tú no la hiciste, ¿te gusta ir a pedir perdón? ¿Te gusta ir a reconciliarte? ¿O no lo haces? Nos quedamos un poquito calladitos todos. ¿Quién tiene que buscar el estar bien con los demás? ¿El que quiere estar bien con quién? Con Dios. Entonces, quitémonos de la mente, yo no ofendí. Yo no tengo por qué ir a pedir perdón. Yo no tengo por qué. Y cámbialo por, Dios me enseña que para que yo esté bien, si la otra persona tiene algo contra mí, soy yo el que tiene que buscar la reconciliación. Colosenses capítulo 3:13. Y esto está ligado a Mateo que acabamos de leer, porque la mayoría de nosotros vamos a tomar la postura de, si yo no hice nada, yo ¿por qué tengo que perdonar? ¿Sí? Recuerde que está al revés la situación. El otro tiene algo contra mí. El otro, no yo. Por eso, tiene que entender que el otro es el que tiene algo contra mí. Y el que va a buscar estar bien soy yo. Si el otro cree, siempre va a pasar eso. En una ofensa, uno piensa que el otro fue el malo, siempre. ¿Y quién piensa que fue el malo? Nunca se van a poner de acuerdo. Pero si tiene algo contra mí, soy yo el que tengo que ir a buscar la reconciliación. ¿Por qué? Véanlo en Colosenses 3:13. Vean Colosenses 3:13. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Y dice, ya se me perdió, aquí. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Una pregunta, como dijo Jesús, el que no haya ofendido nunca a nadie, que arroje la primera piedra. ¿Alguno de ustedes podría arrojar la primera piedra? Yo no. ¿Hemos ofendido? Sí. Pero es más fácil que me vengan a pedir perdón, a quebrantar mi orgullo y ser yo el que me acerque a la otra persona a decirle, ¿sabes qué? Siento que estás muy molesto conmigo, quiero estar bien contigo. ¿Qué pasó? Cuéntamelo, dímelo, lo trabajamos. Y si yo te he ofendido porque tú te has sentido ofendido, perdóname. Absolutamente todos hemos cometido errores. Mateo 18:15. Y esta parte es esencial, muy, muy esencial. Muchas veces la gente quiere ver un espectáculo público donde yo vea que los demás están pidiendo perdón el uno al otro. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya está en Mateo 18:15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y repréndelo cuando. ¿Cómo dice ahí? ¿Ya lo tienen? Mateo 18:15. ¿Cuándo lo tienes que reconvenir? ¿Cuándo tienes que platicar? Cuando estén solos. Cuando estén solos. Su servidor muchas veces he tenido que decirle cuando hay que atender alguna situación, ¿sí? Muy bien. Los dos que tienen la situación se quedan y los demás por favor se retiran. No, pero es que venimos con él porque... No. Bíblicamente, ¿cómo debe de ser? A solas. No es exponerlo. No es, él me hizo y por eso me voy a vengar. No, es a solas. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí ya voy a mencionar solamente algunas de estas. No, todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Cuando te sientas ofendido, no pagues con más ofensas. La palabra de Dios dice, no pagues mal con mal, sino con qué debes de pagar el mal. Con bendiciones. Trata a la gente que te trató mal, trátala bien. Si te siguen atacando, ¿qué tienes que hacer? Dale más duro. ¿Es lo que tienes que hacer? No. Ámalo, trátalo bien. Miren, una persona sabia sabe reconocer una ofensa y no actúa con ira. Una persona sabia, ahí lo tienen en Proverbios 12, 15 y 16. Una persona sabia sabe reconocer cuando se equivocó, pero también sabe reconocer cómo restaurar la paz, aun cuando ella sea la ofendida y no la ofensora. En eso va a diferenciarse un sabio y un necio. El necio siempre se va a poner en la postura que el otro me venga a pedir perdón a mí. Ese va a ser el necio. El sabio, perdón por esta expresión, va a saber llevar la fiesta, como dice el dicho, en paz. No de una forma hipócrita, sino sanando el corazón del otro y sanando su propio corazón. Proverbios 17, 19. Esta sí me interesa mucho que la lean. Vámonos a Proverbios 17, 9 y 10. Esta es muy, muy importante para nosotros. Proverbios 17, 9 y 10 dice, el que perdona el pecado, ¿qué dice? Busca afecto. Pero el que no perdona el pecado, sino que lo está diciendo, es que resulta que la hermana María Elena me hizo esto y esto. ¿Qué es lo que hace? Véanlo ahí en ese verso 9. La voy a terminar alejando. En lugar de acercarse conmigo, se va a ir alejando. Verso 10. Gana más con un regaño quien es inteligente que lo que gana el necio que recibe 100 azotes. En otras palabras, el inteligente acepta sus faltas, acepta sus errores, y cuando se la señalan, perdóname, no lo pensé, no lo hice con esa intención. Tenemos que admitir nuestros errores y tenemos que admitir también cuando no fue nuestro error. También. Eso es actuar como inteligente. Aclaro. No significa que las personas hagan lo que quieran. No. Hay mucho más que esto. Pero para que tú puedas perdonar, debes de tener cada uno de estos elementos bien presentes en tu vida. ¿Sí? Y ahora sí vamos al caso de estudio bíblico. ¿Sí? Por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. En cabina, ¿podrían poner otra vez la tabla, por favor, si son tan amables? Muy bien. En lo que están buscando Hechos capítulo 2, también vean bien esta tabla para que podamos entender todo esto que hemos visto aplicado por el apóstol Pedro. ¿Sí, mis hermanos? Lo vamos a ver esto. Vean en esa columna, la primera es A. ¿Sí? Le puse ahí A. La segunda es B. ¿Sí? Y cada renglón, póngalo como renglón
A1, A2, A3, A4. Y también B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Estos pasos los vamos a ver aplicados en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora sí, ¿podrías poner la lámina de estudio bíblico, por favor, mi hermano? Bueno, ya lo están poniendo en más negritos para que se pueda leer mejor. Perfecto. La tabla es ahora de estudio bíblico, por favor. Les voy a pedir que me acompañen a leer el verso 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. ¿Ya lo tienen ahí? Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan predeterminado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Vean la tabla A3. ¿Podrías regresarte a la tabla A3, por favor, mi hermano? ¿Qué dice el A3? ¿Cómo? Ahora vuelvan a leer verso 22 y 23. ¿Cuál fue la ofensa? El apóstol es muy claro en decir cuál fue la ofensa. Y la respuesta es sí. Ustedes, ¿qué cosa? Mataron y crucificaron. Debe de quedar bien clara cuál es la ofensa. No nada más algo. No, tienes que comprender cuál fue la ofensa. Nos regresamos otra vez a estudio bíblico, por favor. Y ahora lean, por favor, el verso 36. Estamos en 2:36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, lo ha hecho Señor y Cristo. La tabla, si son tan amables, mis hermanos. Vamos a ver el A1 y A2. Muy bien, ahí tenemos A1 y A2. ¿Se identifica el responsable en este pasaje bíblico? Ustedes. Punto 2. ¿Qué dice? ¿Se ve bien quién es el perjudicado? ¿Quién fue el perjudicado en este pasaje bíblico? Nuestro Señor Jesucristo. Nos regresamos otra vez a estudio bíblico y vamos leyendo el verso 37 y dice: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y nos regresamos a la tabla. En ese verso hay 3 elementos. Se identifica lo que necesita sanar. Pregunta: ¿qué sintieron todas las personas? Ahí en ese verso 36, 37, ¿qué sintieron? Remordimiento, pero no es un remordimiento, dice profundo remordimiento. ¿Sabían que muchas veces no perdonamos precisamente porque no sentimos remordimiento? Si tú dices que lo hice ya, te pido perdón, se acabó. ¿Les han pedido perdón que ustedes han sentido que no es sincero? ¿Has pedido perdón que no es sincero? Así como nos lo han hecho, lo hacemos. Pero cuando verdaderamente sientes remordimiento, cuando verdaderamente te simbras y dices: perdóname, me sentí mal. Este es un pequeñísimo testimonio. Hace unas semanas tuve que pedir perdón a un matrimonio aquí en la congregación porque sí me equivoqué muchísimo en una situación. No podía yo hablar porque me sentía mal de lo que hice y el matrimonio sabe de qué se trata, ¿sí? Me sentía muy mal. Tienes que identificar las emociones. Ahí en ese verso 37
No es un remordimiento aquí arriba en su cabeza, como dice el verso 37. ¿Dónde sintieron el remordimiento? En su corazón. Y otra vez la tabla, por favor, para el B3. Y fíjense, reconocer cómo les afectó. Sigan viendo ese verso 37. ¿Sabían ellos qué hacer? No sabían ellos qué hacer. Sienten ese remordimiento. Cuando tú expreses ese perdón a otros, que no sea de labios para afuera, que tú sientas un verdadero remordimiento, y te aseguro que la otra persona lo va a notar. Y no solo lo va a notar, ¿saben quién lo va a notar? Dios. Dios lo va a notar y te va a ayudar a que ese proceso pueda fluir. Es esencial. Muchas veces hemos aprendido a perdonar de labios para afuera. Hemos aprendido a perdonar obligados por las circunstancias o por papá y mamá, que le pidas perdón. Y aprendimos a pedir perdón sin sentirlo. La palabra de Dios quiere decirte, reconocer la ofensa llega hasta que te sientas mal por esa ofensa. Porque si tú sabes lo que hiciste y no sientes remordimiento, no has reconocido completamente la ofensa. La has conocido, no reconocido. ¿Sí? No es lo mismo conocerla que reconocerla. Entonces, esta parte es esencial. Nos regresamos ahora y vamos a leer el verso 38 y 39. ¿Sí? Fíjense cómo el apóstol les está diciendo ciertas reglas para el perdón. Otra vez, ellos sienten arrepentimiento, sienten ese dolor en su corazón, sienten un remordimiento. Y Pedro les dice, fíjense que el remordimiento no es arrepentimiento, ¿eh? Ellos ya se sienten arrepentidos, con remordimiento. ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntete, arrepiéntete. El primer paso para que ahora sí ya, después de todo este pequeño análisis, recibas ese perdón o puedas brindar ese perdón, es decirle a la otra persona, no lo vuelvas a hacer. Y si es tu caso, es decir, no lo vuelvo a hacer. Hace unas semanas nos daban también el tema del arrepentimiento. ¿Recuerdan qué es el arrepentimiento? No solo es no volver a hacer, es cambia de rumbo de donde ibas y vuélvete hacia Dios. Ese es el arrepentimiento. Y sigue diciendo, después del arrepentimiento que viene, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo y ahora sí, tus pecados, ¿qué dice? Te van a ser perdonados. Muchas veces en este primer paso, cuando tú entiendes que reconocer el perdón es llegar hasta sentir remordimiento, y no nada más el conocimiento de que estuve mal, sino sentir remordimiento, cuando llegues a ese paso, ya tienes el primer paso para poder perdonar. Mis hermanos, hay una invitación en los dos últimos renglones. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sí, recibe el perdón, todos queremos recibir el perdón. Pero tú también tienes que aprender a otorgar el perdón. Y otorgar el verdadero perdón es que es un asunto que tal vez nunca se te vuelve a olvidar, pero que tomas la decisión de no volverlo a mencionar. Tomas la decisión. Sí, me sentí muy ofendido, pero ¿qué crees? Ya no te lo voy a volver a decir porque está perdonado. Ya no te lo vuelvo a decir. ¿Han escuchado esta frase de, es que tú no tienes una pareja histérica, sino tienes una pareja histórica? ¿Sí? Todos los que tienen parejas históricas es porque no han aprendido a perdonar y siempre te están sacando lo mismo. Pero cuando tú otorgas el perdón,
No vuelves a mencionar el asunto nunca más, porque has aprendido que este corazón tiene que ser limpio. Pasemos a una pequeña conclusión, mis hermanos. La siguiente diapositiva. Hoy apenas iniciamos el camino del perdón, ¿sí? Sé que fue muy rápido este tema. Tú tienes que identificar perfectamente la ofensa. Identificar la ofensa, perdón por este pequeño resumen, incluye saber qué emociones te afectaron. Incluye saber qué emociones afectaron al otro, en qué forma le afectó a su vida o a la mía. ¿Quiénes salieron afectados? Muchas veces es la familia o el círculo de amigos o la congregación completa. Tienes que identificar todo eso. Tienes que sentir remordimiento. Te tienes que sentir mal por lo que hiciste. Porque si no te sientes así, sí lo cometí, pero Dios perdona todo. Entonces no hay perdón porque no hay remordimiento. Y tienes que llegar al arrepentimiento. Y todavía no hemos visto más que el primer paso, ¿sí? Este es un trabajo. No es algo que se dé en una predicación nada más. Apenas es el primer paso. Y vean cómo en el libro de Hechos capítulo 2 solo seleccioné unos versos, pero yo te invito a que lo leas completo para que veas cómo fue todo el proceso de estos primeros, vamos a llamarle cristianos, ¿sí? Que aceptaron el perdón, pero todo tuvo que ver con que en su corazón hubo un cambio. Hoy te invito solamente a que vayas aplicando estos principios bíblicos que hemos estudiado para que inicies el proceso del perdón aquí, en tu corazón. ¿Tienes alguien a quien perdonar? Yo creo que muchos de nosotros tenemos alguien a quien perdonar. ¿Quieres ser perdonado por alguien? Aplícalo también y acércate a esa persona, como lo vimos en Mateo 5, para decirle: quiero estar bien contigo. Que Dios te bendiga, mi hermano. Les invito a ponernos de pie para recibir a nuestro